Buenas tardes, amada familia. Les bendecimos y nos goza que el Señor nos haya convocado en esta ocasión para seguir celebrándole y poder meditar en su palabra. Como ven, hoy estamos donde la familia Escobar Suárez transmitiendo, y entre todos vamos a estar ministrando y declarando todo lo que Dios quiere para este momento, para esta tarde. Entonces les invitamos a que nos unamos en una oración. Bendecimos cada hogar que está presente y nos unimos bajo la cobertura del amor del Padre. Tú eres bueno, Padre, y damos gracias porque eres tú el que nos convocas. A causa, Señor, de tu gran amor y tu misericordia, nos has atraído, y en esta tarde, Señor, queremos seguir disfrutando plenamente de ti. Gracias por todo lo que tú has estado revelando, y gracias, Señor, por la impartición de bendición en cada hogar, en cada familia, en cada lugar donde está llegando, Señor, esta transmisión y esta ministración. A ti, Señor, nuestra gratitud, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, nos alegra compartir con ustedes. Gracias, Armando, Estelita, Anita, Sara, bueno, y todos, porque sé que también está la familia que ahora que se ha extendido, ha crecido. Está Joel, está Alejandra, está Dani, está María Fernanda, y nos acompaña también Juan Sebastián. Gracias. Así que nos alegra mucho. Gracias. Queremos escucharles para que les vean, les saluden, porque también es un tiempo muy bonito saludar. Bueno. Amados, bienvenidos a casa. Nos gozamos con el cielo, el privilegio de poder ofrecer nuestra casa como habitáculo para que Cristo more en medio nuestro, y que sea la manifestación de Cristo en medio no solamente de esta casa, sino que sea extendido a cada uno de sus hogares. Bueno, decirles que nos sentimos honrados de que podamos compartir hoy en familia, decirles que los extrañamos, que esperamos que en el momento que Dios lo disponga estaremos reunidos, y que sea el Espíritu de Dios hablando hoy con la palabra que nos dé. Muy bien. Estamos meditando acerca de el momento especial en el cual el Espíritu Santo descendió. Hemos hablado de que es la época del aceite, y el aceite, pues, lógicamente es el símbolo del Espíritu Santo, como todos conocemos. Hoy vamos a estar meditando acerca de la iglesia del aposento alto, que fue allí donde se dio la manifestación en el día Pentecostés. Entonces recordemos, ¿no? Cada uno ya conoce este pasaje, ya conoce la vivencia de lo que fue ese momento tan especial. Vemos que el Señor Jesús había muerto. Dice que cuando murió, tinieblas densas cubrieron allí este sector, pero después vino la gloria, la manifestación de la resurrección del Señor Jesucristo, y eso conmocionó completamente a Jerusalén, sus alrededores. En primer lugar era el impacto de que él había muerto, pero después lo que sacudió de una manera poderosa a Jerusalén fue la manifestación. La noticia comenzó a correr que él había resucitado, y la palabra de Dios nos dice que él se manifestó más o menos a 500 personas, se les apareció en vida, ¿no? Ya con la manifestación de lo que fue la resurrección, y especialmente con los discípulos, con los apóstoles, que duró 40 días enseñándoles acerca de todo lo que era el reino de los cielos. Entonces fueron tiempos, esos 40 días fueron tiempos muy, muy especiales, y después él fue tomado y llevado entonces a la presencia de Dios, y cuando fue tomado les dio la orden de que no se fueran, sino que estuvieran allí en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Iban a ser revestidos de poder de lo alto. Piensen en ello, ¿no? Ya lo habían visto resucitado, estando con él, y la promesa: iban a ser revestidos de poder desde lo alto. Eso tuvo que producir un gran impacto en todos, no solamente en los 12, sino en todo el grupo de discipulado, y fueron convocados a estar allí en el aposento alto. Lo triste del aposento alto es de que solamente habían 120.
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué características debían tener esos 120? Paciencia. Conforme al Padre. Un corazón conforme al Padre. Corazón conforme al Padre para esperar lo que Él había prometido. ¿Qué más les llama la atención de esos 120? Esperanza. Esperanza. Creyeron a Él y esperaban algo mayor. Fe, porque creyeron en lo que les dijo. Correcto. Habíamos hablado el sábado pasado qué pasó con los otros 380. Habían 120. Estaban los 12 apóstoles y finalmente llegaron solo 120. Eran los 12 multiplicados por 10. ¿Sí? Estaban allí 120 que estaban esperando realmente lo que era la manifestación del Señor. La orden fue hasta que sean revestidos de poder. Eso implica que si el Señor da una promesa, en nosotros tiene que haber una capacidad de esperar hasta que se cumpla la promesa del Padre. Es muy importante esa manifestación, hasta. Dios nos habla y nos está llevando y nos está conduciendo, nos ha dado promesa y debemos esperar hasta que se cumpla, hasta que realmente se manifieste. Entonces, había mucha gente, como multitudes siguieron al Señor Jesús, están acostumbradas a los milagros y que el Señor hiciera cosas de manera inmediata, lo seguían por las señales inmediatas que Él estaba manifestando. Pero aquí hay un compás de espera, ¿sí? Un compás de espera. Y eso es importante, ¿no? Estar allí porque yo sé que Él es fiel en todo lo que ha estado prometiendo. No están los que no tuvieron paciencia, los que no tuvieron esperanza, los que no tuvieron fe, los que simplemente se cansaron. ¿Sí? No estaba la gente que es perseverante. Y se trata realmente de eso, ser perseverantes y estar unánimes en todo aquello que el Señor nos está llamando. Entonces, en el aposento alto estaban aquellos que estaban ya listos para la siguiente etapa, para lo que venía, para lo que seguía. Los demás de pronto se conectaron más adelante, pero estaban allí realmente los que estaban listos para seguir hacia adelante. No son personas que están allí en transición, sino que son de los que están perseverando, con aquellos que saben que Dios quiere gobernar y que gobierna a través de aquellos que le creen y que son perseverantes en sus promesas, son perseverantes en creerle a Él. Dios quiere un pueblo que le cree, que persevera con Él y con el cual Él se puede mover. Y esas son las características de la iglesia del primer siglo. ¿Quieres comentar? Sí, es que yo pensaba en el momento en que, ¿se acuerdan que ellos presenciaron cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo? Y lógicamente debió ser un momento, y creo que lo hablábamos un poco hace 8 días, un poco como, pues sabían, ya habían pasado un momento de impacto cuando muere, ¿sí? Pero tremendo cuando ven que resucitó. Ahora viene otro momento donde el Señor les ha dado una promesa y tenían que tener certeza y convicción de que lo que Él había prometido iba a suceder, pero ahora otra vez se les va, ¿sí? Y lo ven. Yo creo que eso debió ser un momento muy glorioso cuando Él asciende, pero lo tremendo era la forma en cómo empiezan a abrirse los ojos a un entendimiento espiritual, porque ya dejan, y aún lo dice en Hechos 1, y en Marcos, se perdió de vista, ¿sí? Lo recibió y las nubes lo cubrieron, y era empezar a tener una realidad de lo que pasaba en lo espiritual, en lo celestial. Y creo que ahí es donde ellos empiezan a quebrar, siguen siendo transformadas en su manera de pensar, de que ya no es visible como estaban acostumbrados a verlo, ahora tenían que creer y ver una dimensión espiritual de lo que dicen, ¿no? Entonces en Marcos 16 hay un pasaje, ese pasaje me gusta mucho cuando dice que fue tomado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Esa es una realidad espiritual, porque ya no lo ven físicamente, pero tienen que aprenderlo a ver espiritualmente, y es algo en lo que creció
esta iglesia que hablamos hoy del aposento alto, aprenderlo a ver en esa visión o en ese entendimiento y en esa realidad. Tenemos que hablar eso, de que lo espiritual es lo real y nuestro espíritu tiene que aprender a ver esa realidad. Entonces ellos transicionaron a verlo espiritualmente, en la realidad espiritual, de verlo sentado. Y creo que es una de las características cuando tú hablas de que he identificado en esta iglesia o estos discípulos estaban transicionando a ver una realidad espiritual de Cristo, de verlo sentado. En el caminar cristiano debemos aprender que siempre se usa la palabra transicionar. Piensen en lo que le pasó con los discípulos, ¿no? Primero Jesucristo es apresado, llevado, lo vieron como lo martirizaron, finalmente murió, resucita, está con ellos, lo ven ascender al cielo, lo ven sentado en los lugares celestiales. Entonces es revelación, ¿sí? Y tiene que aprender a vivir en la revelación. Y ellos fueron llevados siempre en eso, ¿no? Su mente continuamente renovada por todo lo que estaba pasando. Para poder caminar en los tiempos del Señor necesitamos siempre eso, no una mente atada a lo pasado, sino una mente expuesta a la revelación y dando todo el cambio en todo lo que está recibiendo. Ellos ya tenían que comenzar a verlo de una manera nueva y proyectarse hacia adelante con esa revelación. Dice entonces de que, hablando del versículo que comentaba Gladys, dice que después de hablar con ellos, ya resucitado, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces ya era tener una visión diferente de un Cristo resucitado y de un Cristo glorificado, y comenzar a vivir de esa manera. Pero no era suficiente esa revelación, sino que tenían que esperar aún más la acción del Espíritu Santo, que los iba a seguir llevando hacia adelante en mayor revelación, en mayor comprensión de todo lo que había pasado. Y en la era del aceite es eso, sumergirnos realmente en el Espíritu para que nos lleve a una mayor revelación y a una mayor comprensión del Espíritu del Señor Jesucristo. En Filipenses 2, vayamos a ese pasaje, versículos 6 al 11, dice Pablo, ya hablando acerca de la revelación que había recibido de Jesucristo, dice: el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este punto final que hemos estado hablando es la revelación con la cual ellos tenían que vivir, seguir, proyectarse y establecer esa luz en medio de la iglesia. Dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay mayor lugar de exaltación que el cual tiene el Señor Jesucristo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ellos habían visto al Señor Jesucristo aquí en la tierra haciendo muchas cosas, muchos milagros, portentos y maravillas, pero acá están comenzando a ver una mayor exaltación, mayor manifestación del Señor Jesucristo, exaltado hasta lo sumo, ¿sí? Y ellos entendiendo esa verdad, que es la que nosotros tenemos que entender. El Señor Jesucristo está exaltado hasta lo sumo. Y les dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es que le dio el nombre, que es más sobre todo eso, o sea, no hay otro nombre, es el nombre. Sí, es interesante esta traducción, por eso no dice, hay otras traducciones que dicen le dio un nombre, no es un nombre, le dio el nombre, o sea que no hay otro nombre. Exacto. Nadie puede tener
nombre que está sobre todo nombre. Entonces, exaltado hasta lo sumo con el nombre que es sobre todo nombre. Y después dice, ¿para qué? Precisamente dice eso, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces tiene un para qué, y esa revelación es la que nos lleva a nosotros a poder ver, visualizar, disfrutar el para qué fue exaltado, el para qué se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo que habla allí es gobierno, autoridad. No hay un gobierno y una autoridad mayor que la que Él ejerce y la que nos está confiriendo para utilizar su nombre, proclamar su nombre, para hacer que todo se doblegue delante de Él. Entonces estableció un momento de mucha revelación y de mucha autoridad. Entrar en la revelación implica también entrar en la autoridad de lo que Él es ahora, de lo que nos está dando ese legado, ¿no? De su posición y del nombre que es sobre todo nombre. Sí, es que pensaba, ¿no? A veces como que me gusta como ubicarme en la situación del momento. Ellos lee uno que lo llamaban al Señor maestro, ¿sí? Pero, o sea, nunca, bueno, realmente uno no lo sabe, pero así como está relatado en los evangelios, le decían maestro, pero no le decían Jesús. Sin embargo, ahora estaban entendiendo lo que era el nombre, ¿sí? Lo que era el nombre, lo que era maestro, y lo vieron obrar milagros, maravillas, o sea, todo lo que, y aún dice Juan que hay cosas que no pudieron escribirse, porque si se escribirían pues no cabrían los libros en la tierra. O sea, debió ser muchas cosas que lo vieron hacer. Sin embargo, ahora lo que necesitaban era entender cómo ya no ni siquiera era maestro, sino era el nombre, era un nombre que tomaba solamente el pronunciarlo, no por el hecho mismo de las letras, sino de lo que representa su autoridad, su poder, su gobierno. Entonces ese poder, como que yo creo que ellos vivieron en el espíritu esa realidad de verlo exaltado y ver, porque veremos ahí como el nombre, ahí sí el nombre, ya no maestro, sino el nombre, era, vivieron esto, ¿no? Todo se doblega ante el nombre, todo se somete, todo. Entonces todo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y bueno, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que debió ser tremendo empezar a ver cómo ante el nombre todo se doblega. Yo veo ahí un sello de identidad, porque antes de eso ellos estuvieron con Él, anduvieron con Él, vieron sus portentos, vieron sus maravillas, vieron todo lo que hizo, y sin embargo alcanzaron a flaquear, querían volver a lo de antes. Pero mira que, y ahí le decían maestro, rabí, bueno, pero cuando entienden que recibió el nombre que es sobre todo nombre, wow, pudieron esperar, se mantuvieron, fueron pacientes. Es como si les hubiera dado esa identidad, ahí adquirieron como esa identidad. Antes como que todavía no lo percibían con esa grandeza. Ahora ellos caminaron con el Señor cuando estaba antes de su muerte en la cruz y de la resurrección y la ascensión, y vieron y se maravillaron. Pero ya lo que pasó es de que ya estaban en una nueva dimensión, y la iglesia del primer siglo fue sumergida poderosamente en esa revelación que iba en ascenso respecto del Señor Jesucristo. En la vida normal, cuando nosotros estamos, digamos, en la vida del cristiano, tiene que ir esa manifestación, ¿cierto?, de ir creciendo en la revelación de Cristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ha sido esa vivencia en ustedes? ¿Se han notado de que el Señor les llevó más en esa revelación acerca de Él? Bastante.
es el poder morir cada día a la carne para que el Espíritu sea el que vivifique y que cuando nos vean, pues vean es a Jesús, no nosotros mismos. Sí, yo estaba meditando también en eso, porque pues me imagino que ver a Cristo exaltado, no lo podemos ver exaltado sin antes verlo humillado. Y creo que eso también pasa en nosotros. Lo primero, por eso dice ahí, ¿no? Primero dice que se humilló y no tuvo cosa que aferrarse, no se aprovechó de, sino que se humilló y de esa manera fue exaltado. Entonces yo creo que en nosotros se experimenta lo mismo, ¿no? De humillarnos, de ser igual al Señor y después vernos sentados juntamente con Él. Creo que ahí es donde cambia la visión y podemos decir que hay algo más. No nos quedamos tampoco ni humillados y muertos en la cruz, sino que vemos a un Dios, a un Cristo resucitado, y ahí se abren los ojos. Yo veo ahí la expresión de Juan, que más que una expresión fue una revelación del Espíritu, cuando se atrevió a decir que yo mengue y que tú crezcas. Está implícito eso. Y es eso, ¿no? Que lo de nosotros quede completamente consumido en Él, por su Espíritu, en Él. Y Él sea el que fluye y se empiece a manifestar. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia del aposento alto fue muy poderosa porque les llevó a ver, a entender y a comprender aún más. No solamente quedar impactados con lo que había pasado, sino que eso se pudiera hacer vivo en el corazón de cada uno de ellos. Y esa es la importancia, ¿no? Esa impartición para que se haga vivo y yo pueda vivir de acuerdo a lo que Jesucristo es hoy en día. Tenemos que aprender a vivir eso, ¿sí? Lo que Jesucristo es hoy. Exaltado, glorificado, Rey de Reyes, Señor de Señores, con un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es muy importante esa revelación que debemos tener acerca de Jesucristo. Fíjense lo que dice Efesios 1, del 17 al 23. Vayamos allá a ese pasaje. Pablo está orando por la iglesia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces no es información lo que nos va a fortalecer y llevar hacia adelante, es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Entonces estamos hablando de eso, no es un conocimiento parcial, es el conocimiento pleno. Piensen en eso, el Espíritu Santo quiere llevarnos al conocimiento pleno de Él, en todas las áreas, en todas las vivencias. Y la medida en que un cristiano va tomando victoria, es en la medida en que va recibiendo ese conocimiento acerca de Cristo. Pero Dios nos dice que nos está llevando al conocimiento pleno, al conocimiento pleno de Él. Es como cuando una persona entra a estudiar en una carrera, se ingresa el primer semestre y está comenzando a recibir cierto conocimiento, pero ya cuando termina, ¿qué implica? Está capacitado para actuar de una manera diferente en ese conocimiento. Pero acá es diferente en el hecho de que es el Espíritu Santo el que imparte, y esa impartición nos va capacitando día a día. Es la revelación en el conocimiento pleno de Él el que nos capacita para tener vivencias del reino y manifestar al reino, que es lo que el Padre desea. Pero acuérdense entonces, ¿a dónde nos quiere llevar la revelación de Jesucristo? Dice, al conocimiento pleno de Él. Y eso tiene que revolucionar de una manera poderosa nuestras vidas. Porque no es la información religiosa, es revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Así que, amado, la invitación es esa, sumerjámonos. Fíjense lo que puede ser una familia, cada uno de sus integrantes teniendo el conocimiento o creciendo en el conocimiento pleno de Él. Son familias de reino, familias que establecen gobierno y que traen dimensiones nuevas en sus vivencias, en todo lo que están encarando, y están manifestando luz a los que están a su alrededor. Entonces el desafío es ese, que nos podamos ver todos, ¿no? Creciendo en el conocimiento pleno. Y familias con ese conocimiento pleno, familias de reino que manifiestan muchas cosas poderosas acerca de Él, que es lo que se quiere, ¿no? Manifestarlo a Él.
estaba solo pensando en algo, ¿no? Es que ahora que estamos acá en casa, en familia, y el aposento alto era una casa, ¿sí? No era un templo, no era una casa, así que creemos que lo que el Señor está trayendo y su Espíritu está haciendo es trayendo revelación de Cristo a cada familia. Entonces, que sea cada casa, si bien se llamaba aposento alto porque lógicamente era como, hablemos en nuestros términos, de pronto era como un segundo piso, ¿no? Pero en el Espíritu era alto, era como monte alto, ¿no? Como Sion. Entonces, no importa que usted viva en un primer piso, puede ser de su primer piso, puede ser un aposento alto. Sí. Así que eso, lo importante es que empiece a manifestarse esa revelación de Cristo. Eso es lo que va a hacer que sea aposento alto. Algo que quiero compartir es lo que se vivió en la adoración. O sea, esto no es un libreto y lo quiero comentar a los amados en casa. Esto no es un libreto. Y la adoración pues no es programada, no es tenemos que hacer o esto. Y lo que se manifestó en la adoración fue el aposento alto. Es el aposento alto. De hecho, decía yo que veía como el Señor bajó e impartía. Hizo como una impartición y se apareció una mesa en el centro. Entonces, ese es el aposento alto. Estamos en el aposento alto en este momento. Siéntase en el aposento alto. Amén. A él le gusta ponernos siempre en mesa, ¿no? Le gusta invitarnos a su mesa. Bien, continuando con el tema, dice que espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento pleno de él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Entonces, este pasaje es muy poderoso, ¿sí? En todo lo que está diciendo. Pero acuérdense lo que dice, ¿no? Es revelación, ¿no? Está hablando de el espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento pleno de él. Él es el que ilumina los ojos del corazón para que podamos saber. Entonces todo viene es en esa dimensión. Y era lo que estaba experimentando la iglesia del aposento alto. La iglesia del primer siglo experimentó eso, fue sumergida, y por eso todo lo que se vivió y todo lo que se manifestó. Y estamos hablando de que Dios nos está introduciendo en unos tiempos en los cuales se está manifestando que la iglesia vuelve a ser posicionada en ese tiempo. Y es la invitación a que nos sumerjamos plenamente en esa dimensión. Y está hablando, ¿no?, de que la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos. Son términos muy especiales, ¿sí? Pero está hablando cuando dice acerca de que energizó a Cristo al levantarlo de los muertos, y dice que nosotros estamos siendo bendecidos conforme a la energía de su poderosa fuerza. ¿Qué les hace reflexionar a ustedes eso? La energía, su poderosa fuerza, dice, la cual energizó a Cristo levantándolo de los muertos, sentarlo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Está hablando de dimensiones sobrenaturales, muy especiales, ¿no? De hecho, la palabra que se usa es energeo, ¿sí? Cuando está hablando de energizado, conforme a la energía. Ahora aquí amados, es bueno entender esto, que está hablando de una persona,
no de una energía, aunque la persona contiene tal fuerza y tal poder que es como cuando, no sé, yo no sé, es como cuando le conectan a uno algo que estaba la batería baja y arranca. Sí. Pero en esto aquí es una persona, pero el término es energeo. Y energeo es toda esa habilitación que hace que empiecen a hacer o a suceder obras y hechos que de otra forma no podrían haber sido hechos. Pero es la misma persona y toda la energía. Ahora, cuando uno piensa en Génesis, que dice que el Espíritu de Dios se movía y sobre todo y empezó a darse la creación, Se reunía. y empezó a moverse todos los hechos poderosos por la voz se hacían, o sea, es toda esa potencia que está en él. Y me llama la atención cuando dice, porque usa palabras que parecieran como una redundancia de términos, pero es que ¿cómo más se puede expresar algo que tiene tanta grandeza? La inmensurable grandeza de su poder. Entonces se está hablando de algo que aún así yo creo que se quedaría corto por las palabras, pero que está mostrando que va más allá de todo lo que nosotros podemos comprender, pero es una persona. Y dice, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo. Y ahí es donde empezamos a ver lo que pasaba en el aposento alto, cuando viene y es derramado el Espíritu Santo. Entonces habilitó a estos discípulos de otra manera. El miércoles cuando se compartió esa palabra, yo pensaba en eso, o sea, en cuán fácil es caer en confundir que no es la persona, sino que es no sé, en lo que piensan todos estos ideólogos y filósofos, pero es donde entiende uno cómo el Señor preparó a esos discípulos, los preparó para que cuando recibieran eso, los recibieran adecuadamente. Entonces se puede ver claramente que es tan inmenso y tan grande eso, que el que no esté preparado lo funde. Y yo creo que es lo que le pasa a todos esos energicistas y fundamentalistas y pensadores Y nueva era. Se funde, Sí. porque no están capacitados para recibir esa grandeza adecuadamente. Ahora el Señor Jesús les había dicho, ¿no? Seréis revestidos de poder de lo alto. Pero en ese momento para ellos fue la expresión, pero ¿qué será eso? ¿Sí? ¿Qué será ser revestidos de poder de lo alto? ¿Mm? Ellos esperaban, sin conocer, pero era una promesa. Y aquí entonces, cuando Pablo ya está hablando, está manifestando la clase de poder con la cual se es revestido. ¿Sí? La clase de poder con la cual somos revestidos. Entonces es importante que entendamos eso, ¿sí? Porque eso es una promesa para toda la iglesia, de todas las épocas, de todos los momentos, y es una manifestación para la iglesia de hoy en día. Esa promesa de ser revestidos con poder, y como lo dice Pablo ahí en Efesios, es para la iglesia también de hoy, ¿sí? Y es comenzar a vivir eso. Pensemos por ejemplo un momento en Pedro, todo lo que fueron las circunstancias en que estaba viviendo, negó al Señor, ¿se acuerdan? Pues en medio de todo eso, toman a preso al Señor y como que los judíos, los fariseos se sienten ya victoriosos, el pueblo romano lo ejecutó, o lo iba a ejecutar, porque eso fue antes de que muriera, y Pedro allí mirando y negó al Señor 3 veces. Había mucho miedo, había mucho temor, que era lo que le estaba llegando a él completamente. Pero después de que fue expuesto al energeo, fue expuesto a ese poder de lo alto, a ese revestimiento del Espíritu Santo, él se levanta y comienza a predicar. Entonces, ¿cómo fue poderoso esa manifestación? Que a una persona miedosa fue transformada, ¿sí? En una persona con autoridad. En Hechos, en el capítulo 2, se nos está hablando acerca de esto, ¿no?
de Pedro dice que se puso en pie, hablando ahí a todo el mundo. Hechos capítulo 2 dice: a quien Dios levantó, habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y allí está dando testimonio de la resurrección. Pero acuérdense de lo que leíamos en Efesios, ¿no? Ese poder que resucitó a Cristo es el energeo que también está actuando en nosotros. Y ahí vemos entonces cómo transformó a Pedro, de una persona miedosa, cobarde en ese momento frente a todo lo que estaba viviendo. Bueno, no estamos acá juzgando, porque fue un momento demasiado difícil, demasiado duro, ¿no? Lo que él tuvo que vivir. No tenía el poder para ser valiente en ese momento, pero vino el Espíritu Santo y ahí sí tenía el poder, el energeo para comenzar a hablar, no palabras miedosas, no mentirosas, de duda, de temor, sino está hablando aquí con una convicción muy especial. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una palabra que salió con mucha convicción. Y dice: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, la energía de Dios, derramó esto que vosotros veis y oís. Y continúa: sepa pues, más adelante dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahí hay una revelación muy profunda que se produjo en él. Esa unción del Espíritu Santo le abrió, como leíamos en Efesios, los ojos de su entendimiento fueron iluminados y ya estaba viendo a Cristo de una manera completamente diferente. Había revelación. Y amados, eso es lo que necesitamos. Y declaramos que esa unción se establezca sobre todos nosotros. Decimos cada hogar, cada familia que está en este momento recibiendo. Esto es lo que tiene que pasar en toda la iglesia, los que son del Señor. Y estamos reunidos en este momento por casas. Así que declaramos que esta convicción, esta unción se derrama y se establece para que podamos ver al Señor con los ojos iluminados y que nuestras convicciones sean renovadas de manera poderosa para poder actuar con esa convicción. Él, dice, fue resucitado, exaltado a la diestra de Dios, y el Padre ha derramado esa manifestación de poder, ha sido hecho Señor y Cristo. Y Él está hablando y está comunicando, y esa manifestación poderosa está saliendo de Él. Los resultados, miremos, cuando oyeron esto, fueron compungidos en el corazón y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se entraron en esa confrontación tan fuerte que fue motivo, ¿no? Bueno, eso los motivó. Entonces, ¿y ahora entonces qué? ¿Qué haremos? ¿Sí? Entonces, fíjense lo poderoso del Pedro miedoso al Pedro energizado por el poder del Espíritu Santo, hablando y conmoviendo multitudes. ¿Se acuerdan ustedes cuántos estaban allí? 120. No, en el aposento alto, en el aposento 120, pero ¿cuántos estaban allí y cuántos fueron compungidos? Pues, sí, pues es que como era estaban llegando hacia la fiesta, y entonces llegaron, empezaron a llegar de todas partes, o sea que no eran pocos, y no se escondió para predicar, o sea, empezó a, no sé, no tenía como tarima, pero no sé pero desde el aposento alto, me imagino, ya salió. Algo sobrenatural, porque pudo predicarle a multitudes como estaban allí, y es lo que él estaba hablando, ¿no? Arrepentíos. Y entonces dice: para liberación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Entonces
Pedro lo que estaba viviendo era la plenitud del Espíritu Santo y le está diciendo, es para todos, es para todos. Si hay conversión, si hay volvernos a Él, esa manifestación va a venir para cada uno de nosotros. Entonces, ese energeo del Espíritu Santo, dice Pedro, ¿es para quiénes? Para todos. Para todos, ¿sí? Para todos. Eso que se estaba viviendo, que se estaba manifestando, es para todos. Así, amados, que celebro ahora ya en familia. Amén. Mire a cada uno de los que están ahí compartiendo, ¿cierto? Y vean, es para ti, esposa, es para ti, esposo, es para ti, hijo, es para ti, padre, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Y que podamos vivirlo y podamos recibir esa plenitud, ¿sí? Pero fue una palabra que se soltó de manera poderosa. Es para todos. En la dimensión, como lo estaba diciendo, lo estaba revelando Pablo en Efesios, ¿no? Es para nosotros en esa revelación gloriosa de poder. Entonces, son tiempos en los cuales tenemos que afirmarnos. Es para nosotros y disfrutar a plenitud esa manifestación. Entonces dice, así pues, versículo 41, los que acogieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3,000 almas. ¿Sí? Entonces, Pedro le dieron un registro de voz poderoso, porque imagínense, para 3,000 personas. ¿Sí? Creo que de pronto oyeron muchos más, pero bueno, fueron esos 3,000 que llegó esa palabra y produjo ese cambio y ese resultado. Entonces estamos estableciendo que la unción, el energeo, va a producir algo muy poderoso, convicción en nosotros, para que nuestra palabra mueva gente hacia Cristo. ¿Sí? Visualicemos y apropiemos, no hablemos con temor. El Espíritu Santo está en nosotros porque es para todos. Amén. Y Él nos da entonces la revelación, da un poder, una palabra de poder y de autoridad que va a conmover lo que hay en el corazón de las personas para ser atraídas hacia Cristo. Entonces, amados, recibamos, ¿verdad? Esa unción de revelación para hablar con poder, de tal manera que muchos van a ser atraídos hacia Cristo. Y ahí, Arturito, se manifiesta en el 42 la característica del Hijo, del verdadero Hijo, y persevera. O sea, se manifiesta esa característica y no solamente se manifiesta, sino inmediatamente ellos perseveraron. Cuando aquí leyendo y mirando un poco Efesios, pero Filipenses 2, cuando está hablando y dice que Él fue exaltado hasta lo sumo. Y creo que esta fue la realidad, ¿no? Ellos empezaron a ver y escuchaba, pues uno ve lo que estaba Pedro hablando, dice, a este Jesús resucitó Dios. Y es que lo que ocurrió fue eso, ¿no? Él murió, él fue a la cruz, pero resucitó. Y este poder, este energeo es a causa de su resurrección, que Él es exaltado. Él subió, ascendió y está sentado en los lugares, en los celestiales. Y allí Él es que derrama todo lo que dice Pedro, ahora veis y oís. Pero me llama mucho la atención esa predicación tan tremenda, porque estaba realizando un pasaje que está en Mateo 28. ¿Se acuerdan cuando él resucitó? Habían organizado, cuando él murió, lo sepultaron, habían organizado toda una guardia y toda una estrategia porque habían escuchado que podría resucitar. Entonces se organizaron y montaron la guardia romana. Pero bueno, resucitó, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Cuando llegó la noticia a los principales, a los sacerdotes, a los fariseos, lo que hicieron fue pagarle a los soldados para que mintieran y dijeran, es que cuando nos dormimos y vinieron y se lo robaron. Entonces, y dice ese pasaje en Mateo 28, que eso sigue hasta nuestros días. La gente sigue creyendo, y es verdad, hoy mucha gente cree que no resucitó, fue que se lo robaron y
nunca más apareció, no, Él resucitó. Entonces cuando uno ve esta predicación de Pedro, esa diferencia en negarlo, y resulta que tienen todos unos sacerdotes y todos unos soldados y un rumor que corre, dice, no se lo robaron, no resucitó, fue que se lo robaron, pero se para Pedro con esta convicción tan tremenda, o sea, con todo el derramamiento del Espíritu y toda la habilitación, y se para y dice, Él resucitó, ¿sí? Dice, a este Jesús resucitó Dios, y no estaba hablando pasito, ¿sí? Estaba, como Arturo dice, ¿no? Como que le incorporó el Espíritu Santo un megáfono allá, y empezaron a oírlo, y era tremendo, ¿no? Habiéndolo negado, y ahora viene teniendo un rumor diciendo, miren, se lo robaron, y él dice, resucitó, y nosotros somos testigos. O sea, inmediatamente se involucra. Eso no puede ser por naturaleza humana, natural, toda esa como esa fuerza que sale. Es cuando empieza uno a ver la acción del Espíritu Santo. Y lo tremendo es que sale, la palabra de Pedro sale con ese efecto, que el que la oye, y esa palabra que usa aquí, ¿no? Fueron compungidos. O sea, realmente no era Pedro hablando, había recibido tal presencia, lo había llenado tal presencia que esa palabra iba como espada de dos filos que penetraba y convencía. Muy tremendo. Esa palabra de compungidos significa eso, atravesando el corazón, atravesado. Y a mí, yo creo que pues, haciéndome la película, como tú dices, mientras ellos esperaban a que pasara eso, fueron tratados, o sea, yo creo que se confrontaron a sus fortalezas más grandes, tuvieron que perdonarse entre ellos, porque yo creo que muchos, por ejemplo, digamos los 12 cómo se sentían frente a los otros que estaban. Juan podría haber dicho, ustedes se fueron y me dejaron ahí solo, o sea, creo que fue un tiempo donde ellos en la intimidad de la casa se dejaron tratar. Y yo creo que ese día, cuando decían, me imagino yo, entendieron, por eso Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya. Y veo eso, ¿no? Como se abrieron sus ojos y fue iluminado. Y también lo que dice Efesios, a mí me da identidad, ¿no? Cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo y su iglesia, yo veo a un Pedro que se paró sabiendo que era parte de la iglesia, y puedo decir, un momento, Él sí resucitó, y es eso, es como dejarse llenar cuando dice la plenitud, o sea, cómo cambió la posición de, uy, Dios ya no nos ve más como los pescadores de hombres, sino somos su iglesia, la plenitud del que está completando todo en todos. Entonces eso a mí me estremece. Amén. Aún en el mismo pueblo, ¿no? Murió el que nos hacía milagros, el que nos sanaba las enfermedades, el que nos multiplicaba el pan, los peces, ¿sí? El que nos decía que nos perdonaba, murió. Pero ahora, después de que vino el Espíritu Santo, ya no tenían aún, tenían 120 inicialmente que habían recibido, ¿sí? de una manera poderosa. Se convirtieron, ¿sí? El Señor Jesús dijo, mientras estoy acá, luz soy del mundo, pero después vosotros sois la luz del mundo. Entonces fue estremecido Jerusalén también, porque ya no es uno, ahora hay 120, ¿sí? Ahora hay 120 lámparas encendidas. Amén. Manifestando el poder, manifestando milagros, manifestando hechos poderosos. Se multiplicó, ¿sí? Se multiplicó. Y hoy en día el Señor también quiere exactamente lo mismo, que seamos esas lámparas encendidas, que estemos manifestando la plenitud de Cristo y toda esa verdad, ¿no? Lo que pasó plenamente, lo que pasó con Él. Entonces dice que cuando oyeron, fueron compungidos, cuando oyeron. Entonces ahora hay una palabra bajo la unción del Espíritu Santo, energizada por el Espíritu Santo, que el Señor quiere soltar a través de su iglesia, para que cuando oigan, entonces
corazón responda de manera adecuada frente a lo que se está viviendo. Y esa es la voz. Dios quiere activar esa voz en la iglesia, la voz en el poder del Espíritu Santo. Así que debemos rendir nuestro corazón a la revelación y decirle: Señor, se activa esa voz desde mi corazón para ser proclamada, energizada por el Espíritu Santo, para que llegue y penetre el corazón de las personas que tú nos pones cerca, ya sea para edificar, ya sea para llamar al arrepentimiento, ya sea para traer hacia Cristo, pero se energiza esa voz. Amén. ¿Sí? Esa voz, porque es la voz que Dios quiere que haya en la iglesia. Fue la voz que se manifestó energizada en esa iglesia naciente, una voz potente, de autoridad, de gobierno, ¿sí? Que atrajo a multitudes. Pero también, acuérdense que cuando estamos hablando de la revelación, se está hablando del nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? El nombre. Y esa parte es muy, muy importante. El poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo. El problema que tenemos es de que ya toda la gente dice, ¿no?, en el nombre del Señor Jesucristo. Y se ha vuelto más bien revestido con un manto religioso, pero no con revelación. Y cuando estamos mirando los pasajes en ese momento, proclamar el nombre del Señor Jesucristo iba acompañado de revelación. El que resucitó, el que fue ascendido a los cielos, el que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que hace que toda rodilla se doble delante de él. Era una convicción de la autoridad que había en él, era el nombre que gobernaba. Y ellos salieron a proclamar ese nombre, el nombre que gobierna, sobre el cual les fue encomendado para comenzar a proclamar y que la gente pudiera experimentar la realidad de ese nombre. Y hoy en día Dios quiere que quitemos el manto religioso del nombre, esa manera tan devaluada que a veces se proclama Jesucristo, para comenzar a proclamarlo desde la revelación, bajo la unción del Espíritu Santo, que haya energeo nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Miremos en Hechos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Bueno, estamos repasando pasajes que todos hemos conocido, pero lo importante es que entendamos todo lo que estaba pasando allí en ese momento. Pedro dijo, está frente al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Entonces ya tenemos que entender que Pedro está bajo una revelación muy especial del nombre del Señor Jesucristo, una revelación que comenzó a ganar a nuevas dimensiones cuando resucita y lo ve resucitado, cuando estuvo con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino, cuando lo ve ascendido a los cielos y cuando lo ve sentado muy por encima absolutamente de todo, y cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, entonces ya tiene algo, una dimensión nueva del nombre. Y cuando está diciendo esto, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Entonces él sabía que tenía, dice, lo que tengo te doy. Y es algo que todos nosotros tenemos, ¿qué? El ir y proclamar el nombre. Se nos dio autoridad para proclamar el nombre, comunicar el nombre, desatarlo sobre personas, sobre situaciones, dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces va a haber manifestaciones. Por eso él se estableció en el nombre que es sobre todo nombre, para dar una orden. ¿Cuál fue la orden? Decirle a un paralítico, levántate, anda. ¿Sí? Fíjense la plataforma tan poderosa. Sobre el nombre que es sobre todo nombre, decir, tomar autoridad para que algo que es imposible que suceda, suceda. Porque se doblega todo y está por encima de él. Entonces dice, ¿no? En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos, y andando y saltando se puso en pie y andaba. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y
alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio, andando y alabando a Dios, y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se quedaron llenos de admiración y asombro a causa de lo que había acontecido. ¿Y qué era lo que había acontecido? Se proclamó el nombre. No fue solamente un milagro, se proclamó un nombre. Se proclamó un nombre. Exacto. Y ese nombre es el nombre que está absolutamente sobre todo. Entonces, que Dios nos guarde, o más bien nos libere de soltar el nombre de manera religiosa. Cuando proclamamos el nombre de Jesucristo, es el nombre con lo que hemos hablado, esa revelación tan tremenda. Está por encima de todo. Por encima de todo. Hace doblegar rodillas, hace confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Tiene autoridad absolutamente sobre todo. Y dirigidos por el Espíritu Santo, estamos como congregación, tenemos que, como iglesia del Señor, estamos llamados a proclamar el nombre en todo aquello que el Espíritu Santo nos dirija para que se establezcan cambios y las cosas sean completamente transformadas. Al paralítico se le da la orden, anda. Y la manifestación fue anduvo, ¿verdad? Dice andando y saltando. Estaba ejercitando, el Señor lo puso a ejercitar, ¿no? Los músculos fueron restaurados, ahora ejercítenlos. Con prueba práctica. Pero es que tremendo que es una acción tan inmediata lo que es el poder, o sea, el ser energizado por la obra del Espíritu Santo, porque normalmente es una recuperación de un músculo que ha estado sin funcionar, tiene su proceso de meses de terapia, y él de una empezó a activarse sus músculos y empezó a saltar. Era algo que no es, o sea, es tan tremendo. Y yo volví al versículo de Efesios 1 cuando habla, dice, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Entonces, es la iglesia del aposento alto, esa es la iglesia que tiene la revelación de Jesucristo sentado en los lugares celestiales, muy por encima, y que su nombre es el nombre que está muy por encima de todo lo que se nombra. Entonces podría nombrarse, es una parálisis. De hecho, este hombre duró toda su vida, realmente su vida era paralítico, ¿no? Que lo conocían y que todo el mundo sabía que él nunca había Paralítico. Paralítico como el lugar. Claro, pero y qué tremendo ver una vida, no solamente el milagro de sanidad, sino de cómo se recuperó una vida y un propósito porque yo creo que una persona que pensó que y su familia lo dejaba ahí, era para que otros lo ayudaran. Despertar. Pero sí, pero no más. Ese era como el proyecto no era proyecto de vida, no, ni siquiera fue proyectado. Como que se acomodó o se acostumbró a su supuesta realidad. Pero cuando viene la sanidad que hace, que está de ese poder, esa inmensurable grandeza de su poder sobre este hombre, a través de Pedro, yo creo que dice: lo que tengo te doy. Pues ¿qué es lo que tenía? Energeo. Ay, tengo la voz del Espíritu que puede soltar. Es Jesucristo resucitado, y vengo a decir en el nombre de Jesucristo que ha resucitado y que está sentado en los celestiales muy por encima y que domina sobre esa enfermedad. Yo vengo a decirte que Jesucristo ya venció esa enfermedad y que tu vida no puede ser más postrada, sin propósito, sin nada que ver
anulando un propósito de vida. Dios lo levanta y lo pone a establecerlo seguramente en lo que Dios tenía preparado para él. Pero cómo viene todo un plan de destrucción sobre vidas a causa, por ejemplo, de un estado de enfermedad. ¿Te ibas a decir algo, Joel? Mira qué tremendo, porque ahí enseguida describe qué es lo que hace él, o sea, dice que lo toma de la mano derecha. A mí me parece una acción muy, o sea, de fe, y yo creo que por eso dice ahí, para los que creemos, para nosotros que creemos, y yo creo que en ese momento Pedro estaba experimentando nuevamente ese poder de la resurrección, ¿no? Y una acción profética que después causa un conmover en muchas personas y empiezan a decir de qué nombre está hablando, y dice que lo toma en la mano derecha, y me parece tremendo porque dice que se sienta a la diestra, y en muchas partes vemos cómo se habla de Cristo como a la diestra, su brazo derecho, o sea, es ver cómo ese poder genera ese accionar, ¿no? Y trae el reino y lo mueve una vez, y es una acción profética de levantar, o sea, preciso, podía haber hecho cualquier otro milagro, o sea, pero lo levantó, lo tomó de la mano derecha, y yo creo que ahí es donde Pedro recibe lo que más adelante viene, donde reconoce y sabe que el nombre, y creo que más adelante lo vamos a hablar, es el que fortalece a esta persona, dice ahí más adelante en Hechos, y lo levanta, y claro, el ver ese, como que lo saca de ese lugar, es ver una iglesia que estaba paralítica en ese tiempo, y que hablaban muchos, o sea, muchos decían, no, pasa esto, pero no lo conocían, y creo que lo que viene a traer el nombre es eso, conocimiento, y ahí dice, no, sabiduría y conocimiento pleno. ¿Cómo vas a hablar de alguien que no sabe su nombre? Y ese es el nombre del que se empieza a hablar. El paralítico, ¿ganas luego? Sí, complementando un poco lo que decía Joel, también pensaba en que lo que también el Padre está haciendo es como quitando ese velo que no deja que sea completo. Entonces cuando dice pleno, para mí es algo que es completo, que no es en parte, sino es completo. Y cuando dice más adelante en el pasaje de Efesios que Él está completando las cosas en todos, entonces a la medida que lo conocemos, le vemos, es quitado ese velo, que somos completados para ser energizados en Él y mostrar su poder. Entonces piensen en el paralítico, inspiraba lástima, ¿sí? Y haces también un juicio, ¿no? Porque normalmente en esa época una persona enferma era un juicio de Dios, entonces inspiraba lástima. Pero después de que fue puesto el nombre sobre él, inspiraba asombro. Dice que todo el pueblo, ¿no?, se asombró. ¿Por qué? Porque el nombre reposó sobre él y produjo un cambio. O sea, colocar el nombre, manifestar el nombre, produce ese tipo de cambios poderosos. Y debemos de entender eso. Colocar el nombre, la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas va a producir cambios poderosos. Y es importante aprender, ¿no?, ser guiados por el Espíritu Santo para proclamar el nombre. Hay situaciones de familia que se están viviendo, y tenemos que aprender a proclamar la autoridad del nombre sobre esa situación. Implica, sé quién es Él, y mi vida, como sé que Él es el Señor y tiene el nombre que es sobre todo nombre, estoy rendido, doblegado, entregado a Él, y por eso entonces se proclama el nombre para producir los cambios, las transformaciones. Y fue lo que pasó. En Hechos 3, el 15 al 16, Pedro los llama para ver, que explique lo que pasó. Él dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bueno, ya es una convicción, ¿sí? Una convicción muy fuerte. Resucitó y somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, lo fortaleció su nombre. Y la fe que proviene de él dio esta total sanidad delante de todos nosotros. Entonces, nuevamente, ¿no?, la cara que tenía él, dice, por la fe en su nombre, dice, a este que veis y conocéis, lo fortaleció su nombre. O sea, Pedro estaba lleno de una manifestación de fe en el nombre, de una revelación para poder actuar. Yo proclamé el nombre, decía Pedro, ¿sí? Lo que hice fue proclamar el nombre.
porque tengo fe en ese nombre. Y resulta que ese nombre que proclamé lo fortaleció a él. Su nombre fue el que lo fortaleció y le dio la sanidad. Entonces fíjense lo importante. Familias, es tiempo de que experimentemos esa revelación del nombre, porque su nombre es nombre de gobierno, de autoridad y que cambia absolutamente todo. Fe en su nombre. Que el Espíritu Santo nos guíe, como hemos estado insistiendo, a salir de proclamar el nombre de manera religiosa. No puede decir, bueno, es que en ese momento estaba comenzando todo y era la revelación, era, digamos, el boom del momento, ¿verdad? Y ya han pasado, 2000 años. Pues bien, el Espíritu Santo nos está llamando a salir de ese desgaste religioso del nombre, para que lo podamos ver en esas dimensiones. El Espíritu Santo que reveló a los apóstoles, a la iglesia del primer siglo, el nombre, es el mismo Espíritu Santo que está actuando hoy para nosotros. Y hemos de decir, Señor, quitamos el ropaje viejo del nombre para establecer el único ropaje de revelación, de gloria y de autoridad, para poder ir hacia adelante en todas las dimensiones de lo que Él quiere que estemos viviendo. Arturito, y Pedro ahí está cumpliendo lo que dijo cuando dice, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y entonces Él les dice, al ver esto Pedro le dijo al pueblo, ¿por qué se sorprenden y por qué se maravillan? ¿O por qué clavan sus ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto, y les dice eso, o sea, y reconoce, no es por nosotros, es por ese nombre. Y ahí es donde rompe con eso que muchos caen, de que sacan pecho cuando el milagro se hace a través de ellos. Entiende claramente y confiesa que en el nombre de Jesús primero se dobla toda rodilla y que Él es el Señor y que por Él es que suceden las cosas. Es bien bonito. Entonces estaban comenzando a ver lámparas encendidas, ¿sí? La unción del aceite, el efecto del aceite y las lámparas que se estaban encendiendo, porque ya piensen que era ver a los apóstoles y a los 120 en esa época, cómo los veía el pueblo, ¿cierto? Como que gente que producía asombro. Ya no eran los mismos, hay algo diferente en ellos, eran lámparas encendidas, el aceite se había derramado y estaba manifestando todo lo que estaba pasando. Entonces se manifiestan cambios muy poderosos y tienen que ver también con un signo que es la valentía, ¿sí? La valentía, el poder, la autoridad. Se presentó la persecución religiosa, porque los fariseos celosos están haciendo milagros y no somos nosotros, y la gente se está yendo para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces ellos dicen que estaban en Hechos, en el capítulo 4, versículo 2, dice, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y eso, pues lógicamente no les gustaba. Pues de hecho no les podía gustar, es porque justamente y uno ve en varios pasajes de Hechos que lo que ellos siempre anunciaban era la resurrección, pero no era que Jesús solo resucitó, sino que además manifestaban el fruto de la resurrección, que era esta manifestación de una autoridad y un poder que nunca se había visto. Entonces creo que sacudía y como que los ponían en peligro a sus seguidores, que no se les fueran. Entonces dice que hicieron el milagro, los tomaron, ¿cierto? Muy enojados, les echaron mano y los pusieron en custodia hasta el día siguiente. O sea, los tomaron y los apresaron. Pero dice que muchos que oyeron la palabra que fue predicada en ese momento creyeron
Y aquí entonces encontramos un número de ¿cuántos? 5.000 varones. 5.000 varones, y como dice la palabra, sin juntar las mujeres y los niños. O sea que fue algo muy grande, ¿no? Algo muy poderoso. Entonces se estaba soltando una voz de autoridad, se estaba proclamando un nombre que rompía las cadenas que tenían a la gente cautiva y fueron puestos en libertad. ¿Sí? Se cortó el velo y comenzó a proclamarse algo muy poderoso. Ellos lo volvieron a coser. Entonces comenzó a manifestarse luz contra la tiniebla. La luz resplandeció y la gente entonces estaba siendo sacada de la tiniebla y estaban puestos en la luz de la revelación de Cristo. Pero fíjense lo que pasó con los discípulos. ¿Cómo le pagó el mundo? ¿Cómo le pagó la religiosidad? Encarcelándolos, ¿no? Dice, muy enojados, sintieron la ira, sintieron, ustedes tienen autoridad, nosotros tenemos autoridad para la cárcel, ¿cierto? Entonces era como una especie ahí de confrontación de autoridad, pero ya el fruto estaba dado. Entonces ya después cuando los llamaron, comenzó Pedro a hablar y a explicar todo lo que estaba pasando, nuevamente a proclamar delante de ellos la acción, la manifestación de Cristo. Y en el versículo 13 y 14 dice, viendo entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se admiraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban viendo? Vidas transformadas. ¿Sí? Pedro y Juan, ¿qué eran para ellos? Indoctos. Hombres sin letras e indoctos. No tenían absolutamente nada. ¿Y de dónde sacaron todo esto? Entonces fíjense lo que implica el ser revestidos de poder desde lo alto. Una capacidad sobrenatural para poder actuar. Recurso sobrenatural. Y así como Dios quiere que aprendamos a vivir. No confesemos limitaciones. Confesemos unción, revelación, implementación por el Espíritu Santo. Él es el que nos da todo lo que necesitamos para ir hacia adelante. Y era lo que la gente estaba notando. Y simplemente reconocían, ellos son los que andan con Jesús. ¿Y qué pasa a los que andan con Jesús? Reciben el aceite, son encendidos como lámparas, y todo eso implica que están recibiendo el energeo de Dios para vivir vidas diferentes. La gente lo reconoce, esos son los que están con Jesús. Que se caracterice también eso en nuestras vidas. Ellos son los que hablan de Jesús y viven vidas diferentes y manifiestan la gloria del Señor. Bueno, continúan ellos hablando y todo esto, y finalmente lo que hacen es amenazarlos, ¿verdad? Dice en el versículo 18, llamándole les ordenaron no predicar en ningún modo ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Es lo que, digamos, la ira, ¿no? Dice que muy enojados. Entonces, ¿cómo les hablarían a los discípulos? ¿Sí? Con toda su vestidura religiosa, porque se pone la apariencia, ¿no? Se visten de lo externo, el manto religioso, y hablando con ceño fruncido, con palabra golpeante, tono fuerte, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue tratar de llenarlos de miedo. No les ordenaron, no prediquen en ningún modo, no enseñen en absoluto en el nombre de Jesús. Querían tapar eso. Y la religión siempre quiere eso. Tapar que Jesucristo resucitó. Tapar que el Espíritu Santo desciende para energizar a su pueblo. Tapar que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que se ha sentado en los lugares celestiales. Entonces nosotros no podemos dejarnos poner esos lazos de la religiosidad. Debemos vivir bajo el manto de la revelación en Cristo Jesús para poder ir hacia adelante. Entonces, como familias, rechazamos todo manto de religiosidad y recibimos el manto de la revelación de Cristo Jesús para actuar conforme a eso. Entonces dice que los discípulos salieron y se reunieron, estaban gozosos,
Pero hicieron una oración, versículo 34. Y ahora, Señor, fija tu mirada en sus amenazas. Se habían amenazado, era claro. Y da a tus esclavos a hablar tu palabra con todo de nuevo, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos sabían, la religión no puede con el nombre de Cristo Jesús. Y lo que ellos querían es, Señor, nos sometemos completamente a ti. Mira las amenazas, pero es que en nosotros ahora hay valentía, hay poder, lo que están ellos expresando en ese momento, todo lo que estaban viviendo, todo lo que estaban experimentando. Y da a todos, ¿cierto?, el hablar tu palabra con todo de nuevo. Así que, amados, lo que Dios quiere establecer sobre su iglesia en este tiempo es de nuevo, para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, para actuar en la autoridad. No importa lo que el mundo diga, la palabra que tenemos es mayor. Y rechazamos todo miedo, todo temor. Desvistámonos de todo miedo y todo temor de hablar de Cristo, de proclamar a Cristo, de proclamar el nombre sobre situaciones, con autoridad. Hoy en día está el nombre, y qué bueno, si yo digo que en el nombre de Jesucristo y no pasa nada, ¿el hecho cuál es? Pida al Espíritu Santo que le dé revelación del nombre. Le dé revelación, que hay un nombre que es sobre todo nombre. Coloque su vida en una nueva dimensión de revelación para ser colocado también en una nueva dimensión de autoridad y gobierno. Para soltar con valentía el nombre. Lo necesitamos, la iglesia de hoy lo necesita. Y es importante, como familia que somos, lo que conformamos la iglesia lo necesitamos. No podemos ser familias llenas de miedo y de temor ante circunstancias, retos o dificultades, sino con convicción en el nombre. Ir con poder y con autoridad. Entonces decían que hicieron ese tipo de oración de entrega y de consagración. No nos dejamos doblegar por el miedo, sino que seguimos adelante. Dice, y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con Fue un temblor, Volvió a temblar. ¿cierto? Un temblor poderoso que quebró la autoridad religiosa, la supuesta autoridad religiosa que tenía la gente. Dios lo que hace es conmover esos yugos que se quieren establecer sobre nuestras vidas para que caigan. Nada puede ser puesto en nuestras vidas para intimidarnos o para limitarnos. Dios hace estremecer todo eso para manifestar, somos puestos en libertad, para ir hacia adelante. Y entonces dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Para hacer lo anterior, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? Rebosó. El depósito de ellos fue ampliado. Recibieron más. Acuérdense que podemos recibir más. Nuestros depósitos están llamados a ser ampliados para recibir más de su plenitud. A medida que vamos creciendo, nuestras capacidades de recibir más y más se van ampliando. Y acá ellos vivieron esa experiencia, se sometieron y fueron llenos. Sí, fueron llenos para todo lo que venía hacia adelante. Y dice, y entonces con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Y comenzaba toda la manifestación, pero dice, con gran poder dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundancia de gracia sobre todos ellos. A mayor consagración, mayor revestimiento de poder y de autoridad. Creo que el punto importante aquí es cuando dice, y todos fueron llenos. Y es volviendo al versículo de Efesios 1. Dice que fueron energizados. Dice que la misma energía, el mismo energía que vino sobre para resucitar al Señor Jesucristo es el mismo. Entonces, cada vez que hablamos lógicamente de todos los hechos de poder, todo lo sobrenatural, nunca será por fuerza nuestra, nunca será porque salgan bonitas palabras,
sino va a ser porque de quién estamos llenos. Y es esa energía, el ser energizados. Y por eso es que tenía tanto cuando Pedro predicaba, cuando se confrontaba con los gobernantes, porque este pasaje de Hechos 4 es justamente esa voz frente a los gobernantes, que eran los religiosos, los que tenían el poder movieron a Roma para que crucificaran al Señor Jesús. O sea, sabían con qué poder se estaban enfrentando. Pero es allí donde necesitamos entender la iglesia del aposento alto. Son esas lámparas encendidas que mantienen llenura, que constantemente estamos llenos de toda la vida del Espíritu, o sea, ese ser energizados. Y por eso, amados, es un pasaje, es un versículo que necesitamos que el Espíritu nos revele, porque dice que la misma energía, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en nosotros, es el mismo. Entonces no podemos minimizar, no podemos verlo poco, no podemos ponerlo en un mensaje solamente por letra. Tiene que ser algo que el Espíritu empieza a mostrar. Fueron llenos, por eso habla constantemente, fueron llenos, y más adelante vuelve y dice, fueron llenos, de tal manera que es el Espíritu. La iglesia del aposento alto es la iglesia que vive a Jesucristo resucitado, sentado en su trono, que suelta su autoridad a través de aquellos que creen. Son energizados los que creen. Creo que es un momento muy tremendo, sí. Yo solo quería volver a la parte donde dice, cuando Pedro les estaba diciendo qué fue el nombre, ahí en el original dice y por la fe no en su nombre, sino de su nombre. Y creo que lo que quiebra el manto de religiosidad es la dependencia, porque no hay forma de que podamos movernos fuera de ese nombre. Así que yo creo que fue lo que vino a hacer Pedro al momento de saber que la fuerza de lo que lo sanó venía de su nombre. No ni siquiera porque yo sé que creo en, sino porque sé que es de su nombre. Y si no tengo eso, si no nos energizamos de ese poder, de esa fuerza, no vamos a manifestar otra cosa sino religión. Y creo que eso fue lo que les impactó a todos los del templo, porque ellos habían creído en algo, pero no conocieron otra cosa. Y era su nombre antes que el del Señor. Entonces creo que la dependencia quiebra la religiosidad. Entonces, amados, es tiempo de orar y poder recibir esa impartición de los versículos, todo lo que hemos estado hablando, toda la vida que hay en estas verdades, de tal manera que podamos ver y entender que es por revelación. El Espíritu Santo vino y esa luz, esa revelación transformó poderosamente la vida de los discípulos, de sus 120 y de todos aquellos que se estaban añadiendo, de tal manera que fue conmovido con ese mensaje. Resucitó, fue ascendido a los cielos, tiene un nombre que es sobre todo nombre y ha derramado la unción del Espíritu Santo que energiza, que transforma poderosamente nuestras vidas. Así que les invito que allí en el hogar, en sus hogares, nos unamos en esa oración, en este tiempo, pensando en todo lo que pasó, lo que se vivió en ese momento, aún como pudiendo casi que posicionarnos en el aposento alto. Haga de su casa en este momento, de su hogar, ese aposento alto. En el aposento alto estaban reunidos porque creían, estaban esperando la promesa. Y hoy su hogar se ha reunido porque creen también. Creen en Cristo. A causa de Él están acá y estamos todos los hogares unidos. Creemos en Cristo. Creemos que Él resucitó, venció la muerte. Creemos que Él ascendió a los cielos
y está sentado en los lugares celestiales. Creemos que se le dio un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, para que todo se doblegue, para que toda rodilla confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creemos que Él derramó la unción del Espíritu Santo para energizar poderosamente a los que creen, a su iglesia, a los suyos. Creemos que ese mismo poder que lo levantó a los muertos, que lo ascendió, que lo estableció y que hace revelar la grandeza de su nombre, es el que opera en cada uno de nosotros. Padre, así como cuando los discípulos oraron, tembló para quitar todo yugo, para quebrantar toda esclavitud y para que entraran más y más en la plenitud de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, Señor, también renunciamos a todo yugo, todo miedo, todo temor en nuestras vidas, para vivir en la plenitud de la revelación de Cristo Jesús, el que venció la muerte, el que está sentado en la gloria y majestad de las alturas, muy por encima de todo nombre, de toda autoridad, el que hace doblegar todo. Y tú quieres seguir manifestando tu reino. Por ello clamamos por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que se han iluminado los ojos de nuestro entendimiento, lleno todo nuestro ser de esa revelación. Y que podamos ir hacia adelante, manifestando al que resucitó, al que venció la muerte, estableciendo la autoridad de su nombre, absolutamente sobre todo, quebrantando toda fuerza del mundo, de la tiniebla, del espíritu religioso, todo miedo, todo temor en la vida de las personas se quebrante, para que seamos ese pueblo en revelación, en poder y en autoridad, para exaltarte absolutamente sobre todo. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por este momento, el cual tú has cubierto con tu luz, con tu manto de revelación. A ti te agrada que tu amado Hijo Jesucristo sea exaltado. Exáltalo aún más en medio nuestro. Exaltado es en los cielos, en este lugar, eres digno de adorar, no hay otro nombre igual. Exaltado es en los cielos, en este lugar, eres digno de adorar, no hay otro nombre igual. Exaltado es en los cielos, gloria llena este lugar, eres digno de adorar, no hay otro nombre igual. Exaltado
portadores de tu voz. Y debemos proclamarlo Amén. a gran voz. Debemos entender que su Santo Espíritu es el que habla por nosotros. Y así muchas voces escucharán tu voz y vendrán a ti Amén. muchos. Como en este tiempo que Pedro podría hablar a miles. Ahora también podemos hacerlo porque es por su Santo Espíritu, por tu poder y en tu nombre. Amén. Padre, damos muchas gracias por toda la revelación que has traído y que siga, Señor, estableciéndose ese manto de revelación y esa unción establecida sobre tus hijos para que en todo tú seas exaltado, para que en todo tú seas glorificado. Gracias, amado Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que, amados, a disfrutar la revelación de Cristo Jesús y la unción del Espíritu Santo, el energeo de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. 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 Bendiciones. Bendecidos. Les amamos. Bendiciones. Shalom.